adoración te pertenecen a ti, Señor. Hoy nos postramos ante ti para adorar. Que los redimidos del Señor canten al que es digno de todo el honor. Griten que Él es el principio y el final, y todo ojo le verá. Viene ya, cerca está. Viene ya, cerca está. Vamos, iglesia. Gloria, gloria al Cordero y al León. Vamos a darle gloria esta mañana. Gloria, gloria al Cordero y al León. Gloria, Vamos, iglesia. gloria al Cordero y al León. Dilo una vez más. Gloria, gloria. Levanta tus manos y dale gloria. Gloria, 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 gloria a ti. A ti, Señor. Damos gloria, honra y adoración. Rendimos nuestras vidas delante de ti, ante tu santidad, ante tu grandeza, ante tu majestad. La gloria es tuya, la honra es tuya y la adoración te pertenece, mi Señor, mi Señor. Viene ya, cerca está. Vamos, declara, viene, sí, viene ya. Cerca está. Gloria, gloria al Cordero y al León. Recibe toda la gloria a ti, Señor. Gloria, gloria al Cordero y al León. Gloria, gloria al Cordero y al León. Gloria, gloria al Cordero y al León. Levanta tu adoración a Él y dale gloria, gloria al que está sentado en el trono, al Rey que vive para siempre, a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Sea la gloria, la honra, la adoración. Te doy a ti, Señor. Te damos a ti, la adoración te pertenece. La gloria y la honra son tuyas, mi Señor Jesús. Mientras te adoramos, abre el cielo, Señor, sobre Valdivia, sobre esta casa, y trae tu bendición. Toca el corazón, toca la vida de cada uno de mis hermanos. Trae sanidad, liberación. Si hay alguien que está enfermo, reciba ahora sanidad. En la autoridad de Cristo, reprendo todo resfriado, reprendo todo problema, toda enfermedad, todo dolor de huesos, dolores en la columna,
dolores en las caderas desaparecen ahora, fuera, por el poder de su gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios está tocando a alguien. Tal vez sea sinusitis. Está quitando esa enfermedad. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Reciban sanidad ahora. Ven, Espíritu Santo. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Fluye ahora en el nombre de Jesús. Santo Espíritu de Dios, ven. Fluye. Toda enfermedad se va. Quiero que ahora pongas tu mano en la enfermedad, en el lugar donde estás aquejado. Vamos. Y quiero soltar una palabra de autoridad en el nombre precioso de Jesús. Declaro sanidad. Riñones, pulmones, corazón. Ahora mismo normalices en el nombre de Jesús. Ovarios. Toda enfermedad, toda inflamación en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va afuera. Dolores de huesos. Toda alergia desaparece. Problemas a la visión se van fuera, 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 fuera ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una vez más. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, toda enfermedad al corazón. Amén. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, dilo. Levanta un fuerte aplauso de alabanza para él. Aleluya. Aplaude al que está sentado en el trono, a Cristo Jesús. Él se merece toda gloria. Y mientras lo adoramos, veremos su poder. Mientras lo exaltamos, Él se moverá en medio de nuestras circunstancias. Si clamas a Él, entonces Él va a oír. Aleluya, dale gloria. No pierdas tu fe. No dejes de creer. No dejes de esperarlo. Solo dale gloria. Gloria, gloria a Él. Aleluya. Fuerte, fuerte aplauso de alabanza para el Rey. Santo, 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 santo eres tú. Eliseo, mi hermano Eliseo quiere contarnos que aproximadamente es un año, escuche bien, lo atropellaron y lamentablemente le quebraron aquí justo en la pierna izquierda y no lo operaron porque no había especialista, imagínese un año. Cuando llegó aquí aproximadamente hace 3 semanas, él no podía doblar la pierna solamente hasta ahí. Hoy Dios ha hecho un milagro sobre su vida. ¿Cuánto tiempo estabas así? Hace un año. Hace un año. Y me atropellaron y no tengo un hueso afuera. ¿Sabe quién es él? Él es el papá de Janito, que se lo llevó el Señor. ¿Sí? El año pasado, ¿se recuerda? Bien, lo fuimos a ver a la casa, estuvimos con él, Byron, y hace 3 semanas él llamó a Byron y le dijo, quiero que me venga a buscar porque quiero ir a la iglesia.
Cuando él llegó acá venía con este impedimento que hace un año y él me dijo, pastor, ayer, la semana pasada, cuando ya terminó la reunión, no puedo doblar mis rodillas. Entonces comenzamos a orar y el Señor te tocó. Me tocó, Señor. ¿Sí? ¿Qué no? ¿Qué? Ahora puedo hacer esto, no voy a hacer No, esto. no lo podía hacer. ¿Hasta No. dónde le llegaba? Ahí no. Hasta ahí. O sea, no alcanzaba ni siquiera a flectar. Levante la rodilla. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bien. Ahora, hermano, ¿cómo te sientes? Bien, hermano. Bien. Bueno, Perfecto. esta es tu familia Sí. y esta es tu casa. Amén. Y si Dios tocó tu corazón, ahora tocó tu pierna, Él puede tocar en tu vida, puede afectar todo en tu vida. ¿Sabes cuánto Dios te ama? Como amaba a tu hijo, así también Dios te ama a ti y ama a tu familia. Bienvenido a esta casa. ¿Te parece? Dios te bendiga. Honramos al Señor por ese hermoso milagro. ¿Te parece? Vamos a leer Efesios capítulo 1, desde el verso 15 hasta el verso 19. El tema es la fe, el poder para creer. La fe, el poder para creer. Leemos, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Interesante esto, ¿no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Recuerde que toda nuestra vida gira en torno a Cristo. Así que la sabiduría debe venir de Cristo y la revelación es de Cristo, en Cristo, en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos, el verso 18, de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Por eso la fe es el poder para creer. Cuando hablamos estas últimas semanas, estuvimos hablando acerca del rey Josafat y estuvimos hablando acerca de la disciplina o tal vez el estilo de vida que él tenía, que hacía que los demás lo vieran a él, pero causaba en él la autoridad y causaba en él una impresión que todo el mundo podía respetarlo a él por lo que cargaba. ¿Qué era eso? Su fe. Su fe, la fe sin devoción no es fe. Entonces, es esa fe que él expresaba orando, ayunando y adorando a Dios, alabando a Dios. ¿Se recuerda, cierto? Esas manifestaciones de su fe en la vida práctica son esenciales. Son esenciales. Por lo tanto, cuando se levantan los enemigos, dice que vienen del otro lado. Dios me enseñó que venían contra lo más importante, contra lo más valioso que hay en nuestra vida. Y eso es nuestra fe. Josafat tenía una fe en Dios, adoraba a Dios, honraba a Dios, respetaba a Dios y honraba a sus padres. Honraba a Asa, su padre, siguiendo los consejos de él. Y me imagino en vida lo honraba a David. Las enseñanzas, usted sabe que David restauró el sistema sacerdotal e incluyó levitas, adoradores que estuviesen en el templo ministrando, cantando y adorando. David hace eso y Josafat honra eso, como también honra la actitud de vida que tenía Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Ellos vivían en la abundancia, eran capaces de honrar a Dios, y dice que esa calidad de vida que era producto de su fe le hacía tener una vida devocional. Muchas veces nosotros equivocamos, creemos que viniendo a la iglesia es suficiente. No, en nuestra vida devocional es la expresión de la fe que tenemos en nuestro corazón. Amén. Es esa fe. ¿Qué es la fe? Entonces eso es lo que quiero explicarle, porque eso causó un interés de los demás
que quisieron ir y derribar justamente esa imagen, ese ejemplo, ese modelo. Por eso se levantaron los enemigos para ir y destruir a Jerusalén, Judá, para que no haya más, no haya más nombre de Dios, porque en el fondo iban en contra de su fe. Y nuestra fe, o la fe de Josafat, era la fe en Dios, en Jehová el Señor. Por eso él, al aplicar una disciplina de oración, una disciplina de ayuno, una disciplina, un estilo de vida en él, a través de la adoración, a través de la honra hacia Dios, entonces hizo que esa fe en acción moviera el poder de Dios. Cuando salieron, que fue la semana pasada, salieron, todavía el ejército ni siquiera avanzaba, pero los cantantes y levitas ya estaban adorando a Dios. Y dice que la gloria del Señor descendió sobre los enemigos de Moab y de Amón, y se confundieron y se mataron entre ellos mismos. No tuvieron que pelear porque Jehová el Señor peleó por ellos. Amén. Qué hermoso. Por lo tanto, lo que tienes tú y yo es esa fe. Ahora, yo leí este capítulo donde el escritor, que en este caso muchos dicen que es Pablo, menciona lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra, ¿qué cosa? Fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo importante es cómo nosotros usamos nuestra calidad o estilo de vida para sostenernos mutuamente en la oración. Yo sé que usted tiene fe, por eso honro a Dios y oro a Dios por usted, para que Dios lo siga fortaleciendo. Esto es lo que tenemos que hacer. Por eso el concepto de familia es importante que nosotros lo tengamos. Yo me alegré, quiero hacer un paréntesis, porque varias personas o varios líderes un poquito atendieron a lo que yo les pedí, de que el día lunes, o sea mañana, nosotros sepamos hacer nuestro culto familiar. Nuestro culto familiar tiene que ver con nuestra devoción, pero de familia. Y la razón es justamente cómo nosotros honramos la fe que se nos fue traspasada. Yo le prediqué a usted, un líder le predicó, pero llegó aquí. Como padre espiritual, yo lo exhorto a usted a que practique su fe, pero en su casa, para que levante su sacerdocio. Por eso es clave que usted haga su culto familiar. Tome el tema de lo que yo predico, cante, ore a Dios y sea una disciplina de eso. Y pedí que se sacaran una foto y la subieran a las redes. No para saber solamente que si lo está haciendo o no, pero cómo debe crecer, cómo nosotros podemos afectar e impactar por nuestra calidad de vida o nuestro estilo de vida. Hagamos de nuestro culto familiar un estilo de vida familiar. Porque si usted lo hace, su hijo en algún momento, cuando crezca y tenga su familia, va a honrar su memoria. ¿Haciendo qué cosa? Su culto familiar. Amén. ¿Me entiende? ¿Por qué razón debería hacerlo, pastor? Porque tienes fe. Porque tienes fe. ¿Por qué razón tengo que venir? ¿Por qué tengo que ofrendar? Porque tienes fe. ¿Por qué tengo que ayunar? ¿O por qué tengo que portarme bien? ¿Por qué respetar a mi esposa, a mis hijos? Porque tienes fe. La fe, lo que tú cargas, hace que tú te conviertas en el tipo de persona. Y eso debemos trabajarlo hasta tener un estilo de vida. Llegamos al Señor luchando con nuestras debilidades, tentaciones, con nuestras dificultades, pero llega un momento en que la confianza aumenta, como en este caso, la fe aumenta, que comienzas a creer. Ya lo voy a explicar un poquito. Estamos en el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Lo que necesitamos justamente es cómo nosotros entendemos el mundo y vivimos en la sabiduría de Cristo y en la revelación de Cristo. ¿Por qué revelación? Porque no todas nuestras decisiones son correctas, ni todas las oportunidades son una buena oportunidad de Dios para tu vida. Necesitamos revelación de entender eso. Entonces, la revelación de tomar paso, no, la revelación de Cristo te enseñará a ti a escoger, te dará sabiduría para tomar decisiones.
Cuando tú tomas una decisión, no es que tengas que llamar, pero es bueno consultar. Pero la idea es que frente a tus dificultades, frente a cada desafío, tú puedas tener la revelación de Cristo dentro de ti, de tal manera que genere esa confianza, no tuya, sino la confianza de Cristo. Eso se llama fe. Entonces usted hace lo que haría el Señor. Por ejemplo, Él iba con los discípulos y se levantó una tormenta. Los discípulos no sabían qué hacer, pero despertaron a Jesús. Él se levantó y habló al viento: viento, detente, y se detuvo. Cuando tú tienes la revelación de Cristo, sabrás tomar una decisión no de ti, no de mí, sino la de Él. Eso es fe. Eso es fe. Voy a tratar de explicarlo un poquito más, ¿le parece? Hice una frase que me gustó mucho. La fe, voy a tratar también de cómo explicar. La fe no cambia las cosas. La fe llama las cosas. Uno quisiera cambiar, que cambie la situación. Pero la fe que Dios nos da, que es la fe de Cristo, llama las cosas. Cuando llama las cosas es porque ya existen. Por eso la fe es el poder para creer. Creer que lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, de acuerdo a la palabra del Señor, ya existe. Tengo que simplemente creer. Tengo que poner en acción mi fe. La fe no va a cambiar, va a llamar las cosas, porque ya están. Dice la Biblia que Él nos bendijo, o dice la Biblia que nos va a bendecir. Ya nos bendijo. Levante su mano derecha y diga: yo ya soy un bendito de Jehová el Señor, las riquezas de Él son mías, me pertenecen. Solo tengo que llamarlas. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, soy un bendecido, soy un hijo de Dios. Bueno, vamos a explicarlo un poquito más. Entonces Josafat representa justamente esa vida devocional. Cuando nosotros recibimos a Cristo, voy a hablar de la fe. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo que recibes es esa fe. Porque según Hebreos capítulo 12, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Así que la mirada de fe es en Cristo. Por eso la fe es como tú te concentras en Él, pero no en ese Él, sino que en Él. Porque dice Pablo que ya no vive Él. Lo mismo decimos nosotros: ya no vivo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Dónde? Entonces es la fe aquí, no es afuera. Lo de afuera es lo que ya Dios ya tiene. Pero tengo que aprender a trabajar en mi fe personal, que es mi relación con Cristo. Entonces mi relación con Cristo aumentará la fe, porque Él es el autor. Entonces la fe viene de Cristo. Él es el fundador, Él es el consumador. O sea, en Él se encuentra la fe que necesitamos. Gálatas capítulo 2. Versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? ¿En la fe de quién? En la fe del Hijo de Dios. ¿Dónde está el Hijo de Dios? Está en mí. Está en mí. Entonces vivo la fe del que está en mí. ¿Me entiende? Del que está en mí. Entonces esa fe que está en mí, esa relación que tengo con Cristo, me hace ser el cristiano que soy, hermano. Capaz de ir, visitar, gastar tiempo, dar mi ofrenda, dar mi diezmo, bendecir a las personas, ser humilde, trabajar en mi humildad, mejor dicho, trabajar en mis palabras, en todo, porque el que está en mí es el valioso.
Y eso es lo que debo hacer crecer. Por eso la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Digamos, todos debemos crecer en nuestro interior de tal manera que podamos entender a Cristo en nosotros. Amén. Entonces, si yo manifiesto algo en mí, debe ser algo de Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 16, dice que Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién creen ustedes que dice la gente de mí? Entonces uno dice Juan el Bautista, otro un profeta y todo eso. Le dice, pero ahora quiero saber qué es lo que dicen ustedes. ¿Quién soy yo? Entonces Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. La respuesta que dio Jesús le respondió, mira Pedro, escúchame, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La revelación que él tuvo, él en lo natural no lo entendía. Entonces era una revelación que venía de Dios mismo. Para entender el misterio de Dios, los misterios, el Espíritu de Dios, para entender la sabiduría de Dios, el plan de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender la obra misionera? Cuando hay que desprenderse de dinero, cuando hay que salir de su casa, cuando hay que contar con alguien que esté dispuesto a ser lanzado como un misionero, dejar su casa, su familia, dejar su trabajo, dejar todo para ir, entrar en una comunidad, entrar en una sociedad, entrar en un país o en una cultura y llevar la palabra de Dios, sentarse allí hasta conquistar los corazones. ¿Cómo entendemos esto? Es que eso es una revelación de Dios a través de Cristo. Entonces no se trata de solo ver, se trata de una revelación que debe tener. Cuando nosotros entendemos que tenemos a Cristo, desde Él se nos será revelado los pasos que nosotros tenemos que dar. ¿Por qué razón? Porque si vive más Cristo en nosotros, seremos menos rebeldes. Oh, gloria a Dios. Y esa es una gran verdad. Porque la vida de Cristo, aún mismo Él dijo, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Fíjate lo que hace Jesús. Toma a los discípulos y le dice, ahora los voy a comisionar. Lo que yo he hecho, háganlo ustedes. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Entonces, juntamos una congregación como esta y hay un 20%, un 30% que solamente está haciendo discípulos. Mi pregunta, los otros 70% de la congregación, ¿qué? ¿Lo está entendiendo? ¿Qué? ¿No sabe qué es discipular? ¿Qué? ¿No se considera la persona más óptima? ¿Necesita usted revelación? Usted necesita que se le sea revelado el llamado a las misiones y a la gran comisión. Se llama pasión por las almas. Nadie tiene pasión por las almas si no entiende el amor de Dios por las almas. Para entenderlo no es una comprensión, porque esto no es una simple literatura. ¿Cómo yo comprendo esto? Sino cómo se me es revelado. Y se revela de espíritu a espíritu. Eso quiere decir que la vida de Cristo me impregna a mí mismo, a mi espíritu, que debo sujetarme al sentir de Dios. Y por eso de todos nosotros debería ser la pasión de tener un discípulo. De todos nosotros. Si tú cargas a Cristo, no puedes ignorar la tristeza, la amargura y la soledad de alguien que no tiene a Cristo. Debe embargarte esa pasión de dar a conocer las maravillas de Dios. Si tú tienes a Cristo como yo lo tengo, deberías de tener una pasión que envuelva tu vida en un estilo de vida donde no se te invita a orar, sino que oras a Dios porque tienes esa necesidad. Se te ha revelado que Dios está tan cerca que tú puedes hablar todo el día con Él.
Amén. Entonces, se tiene que ser revelado. Y le dice Jesús, esto no te lo reveló carne ni sangre. No vendrá nunca por conocimiento. No importa cuántos títulos tengas, no importa cuánta capacidad usted pueda tener, habilidades. Lo que tiene que ver con el reino, se tiene que ser revelado. Por eso, todos debemos entender que la fe es Cristo en nosotros. ¿Qué es la fe? Porque si yo creo que Cristo me imparte su fe, yo puedo creer en el poder de Cristo. Y puedo creer que Dios me va a usar. No por lo que yo soy, sino que porque Él está en mí. Y creo que Él me puede ayudar, no porque yo tenga fuerzas para resistir la tentación, sino que porque Él es mi ayudador. O sea, el que está en mí me va a ayudar a que yo resista la droga, resista los embates del mundo, resista la tentación, resista cualquier cosa que sea dura y difícil. Yo lo puedo entender. Si tú tienes a Cristo, ¿cómo se puede endemoniar, hermano? ¿Puede de una llave salir agua dulce y salada? No. Por lo tanto, ¿cómo yo entiendo eso? Es que entonces estoy disminuyendo en mi relación con Cristo y no lo estoy haciendo crecer. Si yo aparto a Cristo de mí mismo, le abro un espacio. Hay una parábola muy bonita de eso. Porque si tú sacas a Cristo de tu vida, y eso significa sacas la fe, pastor, pero es que yo no sé, yo creo que Dios lo puede usar a usted. Pero a mí, digo, bueno, ¿qué fe es la que tiene usted, hermano? ¿Es bonito tener fe para con los demás? No, sí, yo creo lo que puede hacer esto, pero yo sé lo que pueden hacer los músicos, y usted, no, yo no sirvo. Entonces, bueno, todo el mundo hace la voluntad de Dios menos usted. Según yo, el potencial que hay en todos nosotros es grandísimo. Pero necesita una conexión. Necesita conectarte con la vida del Espíritu. Y esa es la vida de Cristo. Por eso quedó sorprendido. Pedro no tenía idea. Lo dijo por decir. Porque después, un rato más, después él mismo estaba diciendo, no peleemos. Nadie te va a llevar preso. Y Jesús le dice, sale de aquí, Satanás. Y lo niega. Por lo tanto, en la naturaleza nosotros podemos comportarnos muy rebeldemente, no entender, porque si Él revela que Jesús es el Hijo del Dios, es el Cristo, ¿por qué horas después Él dice que Jesús no puede ir preso ni tampoco lo van a tocar para matarlo? Entonces, en ese momento uno entiende que solo es el favor de Dios. Cuando tú entras en una relación con Él, Él podrá darte la sabiduría para vivir como un creyente, para vivir a la altura de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero si tú te apartas y vives en tus propios deseos y empiezas a acomodar la vida cristiana, entonces esa fe disminuye, no es alimentada. Recuerda que la vida de Cristo es una semilla que debe crecer. Es un agua que tiene que fluir porque es una fuente de vida. La vida de Cristo es una dinámica muy fuerte dentro de ti. Pero si tú no la alimentas, si esa fe no tiene disciplina, si esa fe no tiene una acción, si esa fe no tiene una formalidad de devoción, lo que demostraba Josafat, lo que demostraba el rey David o lo que demostraban los patriarcas, que eran gente de devoción, identificaban a los ángeles, identificaban a Dios, eran muy prontos a honrar, a bendecir. Esa calidad de vida les dio a ellos la revelación de entender su tiempo. Amén.
La fe hará que tú tengas el poder para creer. Por lo tanto, la fe es la forma en que nosotros miramos nuestro futuro y nuestra vida. La Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Por lo tanto, hay dos cosas distintas, pero se mezclan porque están aquí mismo. Entonces yo tengo que tener una lucha, o estoy en una lucha por la vida del Espíritu con la vida de la carne. Porque la vida de la carne solo mira las apariencias. Pero la vida del Espíritu tiene que ser vista con los ojos de Cristo. Amén. Tiene que ser vista con los ojos de Cristo. Por lo tanto, tú puedes ser una persona espiritual, pero necesitas a alguien que te guíe en eso. Y es Cristo en nosotros. Es Cristo dentro de nuestro corazón. Amén. Esto nos enseña que Dios nos está colocando en una vida con propósito, en una vida con un sentido de propósito. La fe es el poder y se activa solo cuando tú crees. Dios es el creador del universo y Él está esperando liberar su poder para que en la enfermedad usted sea sano, para que en la cautividad usted sea libre, para que en el desastre venga la restauración. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es resguardar esa fe, entendiendo que esa fe no es mía, sino es de Cristo en mí. Es esa fe que me impartió, la que obviamente yo tengo que cuidar. Y cuando cuido esa fe, cuido a Cristo dentro de mí, que crezca para que la revelación que viene de Cristo yo la pueda entender. Por eso es que cuando nosotros vivimos y creemos lo que ya está y no lo que va a venir. Digamos, yo creo lo que ya Dios tiene destinado y predestinado, porque Él ya me bendijo. Entonces, tal vez hasta tendríamos que corregir: Señor, tú ya me bendijiste. Y no decirle: Dios, bendíceme. A veces hasta equivocamos nuestra forma de orar: bendíceme. Por eso los emprendedores, los que se lanzan para poder romper un esquema económico en su vida, creer en su habilidad, tiene que tener fe que Dios lo está guiando, que usted lo está haciendo en ese tenor para ser parte del reino. Nunca Dios te va a dar algo que no tenga que ver con el reino de Dios. Pero luego de eso tú te desafías. Entonces, ¿será que podré hacer un contacto? ¿Será que un producto podrá convertirse en un producto estrella y podré yo romper todo este esquema? No, es que ya está. La fe llama las cosas que ya están. Entonces, la fe es el poder para creer que ya soy un bendecido y que Dios ya me prosperó y que Dios ya me conectó y que Dios ya me abrió las puertas y que Dios ya me va a dar la solución. Porque la solución ya está. Mi enfermedad ya fue sanada. Dice el libro, la Biblia, la palabra de Dios, que en Él todas nuestras enfermedades fueron curadas y todas nuestras ataduras fueron liberadas. ¿Alguien me puede decir amén? Entonces no siga más endemoniado, ni siga más enfermo. Declare: yo soy sano, soy libre por la gracia y el poder de Dios. Yo tengo fe y lo creo. Yo tengo fe y lo creo. Yo tengo fe y lo creo. No voy a ser libre, soy libre. No voy a vivir, ya vivo en la presencia de Dios. Creo que Dios puede cambiar. Creo que Dios puede traer las cosas porque ya están. Entonces, esto es lo que quiero enseñar. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Verso 21. 5:21. Pasados otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar.
Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sano de aquel azote. Luego Jesús conoció que de sí mismo, en sí mismo, el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud dijo: ¿quién me ha tocado o quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, ¿qué cosa? Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Este pasaje es muy hermoso, porque un principal de la sinagoga se acerca a Jesús y le dice: yo tengo fe, quiero que tú vayas y pongas las manos porque mi hija se está muriendo. Jesús le dice: no hay ningún problema, y comienza a caminar. Pero en el camino se topa con otra situación y se demora, porque era urgente, estaba agonizando. Pero ya cuando estaba en la mitad de todo su proceso, vienen de la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, y le dice: ¿sabes qué? No molestes más al maestro. Esto es muy representativo de lo que nosotros vivimos. Siempre hay gente que quiere apagar esa poca fe. Por eso lo que hace el Señor es animarlo. Anímate, no temas, porque la gente siempre lo que quiere es robarte la fe, y eso infunde miedo, temor. ¿Será que puedo hacer? ¿Sabe cuánta gente tiene un llamado de Dios? Tiene una fe que lo que tiene va a prosperar, pero la gente te desanima. No, y si, ¿por qué vas a salir del trabajo? ¿Por qué vas a dejar esto? ¿Por qué vas a hacer aquí? ¿Por qué acá? ¿Por qué ir para allá? ¿Por qué? Entonces somos rebeldes a eso. La fe es que nosotros nos sujetamos a la persona. Yo quiero ahora hacer esta aplicación. ¿Cómo nosotros podemos vencer y tener una vida más próspera, integralmente hablando? Es que nosotros nos rebelemos contra la revelación, digamos, contra aquellos que se rebelan al propósito que Dios quiere hacer contigo. Y es que nosotros somos muy fáciles de ser alertados, donde viene alguien y te previene que no hagas esto ni hagas lo otro porque es locura. Esa persona no tiene fe, porque la fe es obedecer al Espíritu de Cristo. Escucha, la fe es obedecer al Espíritu de Cristo. Si yo supiera, creo que hay mucha gente que está esperando que yo pueda hablar con ellos para que cambien, para que tomen una actitud y para que hagan algo. Señores, damas y caballeros, para que todo pueda cambiar, usted no tiene que solo sujetarse a lo que yo pueda decir, porque aunque tengo palabras puntualmente, usted y yo tenemos que sujetarnos a Cristo, porque es Él. Por eso no pierda su fe, que es perder el dominio de Cristo, que es perder la autoridad de Cristo. Por eso mucha gente se puede quejar que yo no voy a visitar y no voy a su casa.
pero nosotros ya le impartimos la fe. Porque lo más importante en tu vida no es el que va, sino el que tienes dentro de ti. Eso es lo más importante. Emocionalmente yo me vengo al suelo, pero muchos de nosotros emocionalmente podemos estar. Si un negocio se va al suelo, emocionalmente yo voy a estar, pero mi fe es lo que no tiene que cambiar. Mi fe, por eso la fe no es esa cosa que está pidiendo solo cambios, sino la capacidad de creer que aunque yo no lo tengo y lo pierdo todo en Él, según la fe, lo que ya está no puede cambiar. Si Él me dijo que me iba a bendecir y que su bendición está en mí, no importa que lo pierda todo, mi fe sigue creyendo lo que Dios dice y no lo que las circunstancias me están mostrando. Por eso debo creer a Cristo dentro de mi corazón. Pero mira a mi esposa, mira a mi hijo, mira esto. O sea, nosotros tenemos muchas cosas que las vemos con estos ojos, pero debes verlo con los ojos de Cristo. ¿Qué significa eso? Que aunque en lo natural se vean las cosas imposibles, pero en la fe ya está hecho. Ya está hecho. ¿Cómo entiendo eso? No lo tienes que entender. Tienes que aceptar la revelación del que está en ti, del que gobierna en ti. Escucha, el que gobierna en ti. Por eso, como congregación, nunca vamos a doblar, triplicar o 5 veces esta congregación hasta que no entendamos, hermano. Hasta que no entendamos que nuestra máxima autoridad es Cristo dentro de nosotros. Yo tengo que preocuparme con todo mi equipo de traer la enseñanza correcta, de no cambiar, de no confundirlo, de plantear un diseño donde el crecimiento de la iglesia, donde el desarrollo de la iglesia, donde la actitud de cada uno de nosotros sea cada vez muy cercana a los valores de Cristo. Por esa razón hablamos de valores, principios que se deben sentar sobre una vida de fe, sobre alguien que dice que tiene a Cristo. Si tú tienes a Cristo, debes vivir a Cristo. Y la forma de esa es que tomas la referencia de la Biblia, la palabra de Dios. Luego la aplicas en tu vida. Entonces ya comienzas a entender que cuando hay un método o un sistema donde tú estás sentado, por ejemplo, si entras aquí, debes entrar en el proceso de la iglesia. Debes ir a un encuentro como lo que van a hacer la próxima semana. Será maravilloso la próxima semana. Entonces, pero alguien dice, no quiero. Esa persona está siendo rebelde a la fe de Cristo en su corazón. Si no le vamos a hacer nada, hermano. Aparte de, ¿qué cree? Entonces, mezclamos nuestra vida. Un día andamos por vista, otro día andamos por emoción, otro día andamos por fe. Y siempre andamos por fe cada vez que estamos necesitados. Cada vez que yo necesito algo. Ayúdame, oh Dios. Ahora sí tengo fe, yo creo en ti. Pero ya lo ayuda a Dios. Y después de eso, entonces ya no viene con el mismo ánimo, no canta con el mismo ánimo. Recuerde que la fe se tiene que expresar en una función hermosa, es un estilo de vida. Entonces, pero pastor, mi ánimo cambia. Bien, su ánimo cambiará, pero no su fe. Su ánimo cambiará, pero no su fe. Porque su fe en usted es la que tiene que valorar. Valore más su fe que su mal temperamento. Valore más su fe que los malos hábitos. Valore la vida de Cristo de tal manera que alimente a Cristo para que diga lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo en las obras de la carne, vivo en las obras del Espíritu. Ya no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que Cristo quiere que yo haga. Ya no hago lo que yo siento, sino hago de acuerdo a la obediencia con Dios. ¿Cómo nos convertimos en una congregación obediente? Si lo que más somos es rebelde. Convocamos a las personas y la gente no tiene ningún interés. ¿Sabe qué es? Es rebelarse no contra la iglesia, es rebelarse contra Cristo, porque esa es la voz del Espíritu.
Jesús le dijo a Jairo, no temas. Es más fácil para nosotros andar temeroso, pierde el trabajo, sale, deja a los amigos, esto y esto, y se llena de temor. ¿Será que puedo? ¿Será que puedo? Necesitamos una palabra que nos anime. Y Jesús animó, le dijo, Jairo, no temas. Solamente, eso quiere decir, cree, porque ya está. Tu hija ya está sana. Y caminó con él. Y justamente llegó a la casa, Jesús puso las manos, no la sanó, la resucitó. El impacto fue más potente, pero él le dijo, anímate, no te desanimes, no te venga tu ánimo abajo, que no te dejes embargar del temor, no te atemorices, no ves nada, pero no veas con estos ojos, ve con la vida, con los ojos de Cristo dentro de ti. Hay algo, pastor, que no sé, todo está mal, pero yo sé en mi interior, eso es Cristo, que Dios me va a levantar y Él me va a sostener. Encontré un pasaje muy bonito, Primera de Crónicas, capítulo 28. Y con esto termino. Primera de Crónicas, capítulo. Estamos hablando de la fe. 28. Y estoy estableciendo esta verdad antes de hablar quisiera hablar del temor. Tal vez las próximas semanas podremos hablar un poquito más, todos aquellos enemigos justamente de esa fe. Capítulo 28, el verso 20. Está hablando aquí David con Salomón, su sucesor, y le está dando todas las explicaciones, cómo él tiene que llevar adelante el reino que va a llevar por delante. El verso 19 dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño, hablando del tabernáculo, hablando de la vida del Espíritu. Verso 20, y dijo además David a Salomón, su hijo. ¿Qué le dijo? Número 1, anímate. Amados hermanos, lo que Dios quiere es que nos animemos. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y lo puedo todo. Amén. Entonces, anímate. Y si nosotros podemos estar muy animados, hermano, yo quiero, ya hermano, levántese, vaya a trabajar. No, pues si yo quiero que cambie todas las cosas. No, tiene que cambiar usted, hermano. Si la fe, lo primero que cambia es uno. Amén. Si usted está enfermo, por ejemplo, y está fumando, agarre todos esos cigarrillos y quémelo. Si las tarjetas están ya que lo colapsan, tome esas cuestiones y rómpalas, hermano. Gracias por ese amén. Muévase enfermo, hermano. Es que no aparece nunca un novio, no, yo lo necesito. Ahora que tenía auto, sale a buscar ahí. Créele al Señor, muévete en fe. Dice, anímate y esfuérzate. Tiene su salud, hermano, ya no da para más con su salud. Y sigue comiendo toda la grasa, hermano. Sigue siendo indisciplinado. ¿Cuándo? Si usted no es capaz de amarse a sí mismo, no va a valorar el que está dentro de usted. Recuerde que somos templos del Espíritu de Cristo. Porque eso es lo que hace, dice, y les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que les enseñará y les revelará todo lo de Cristo. Por lo tanto, es el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo, que lo único que quiere es revelar a Cristo, pero dentro de nosotros, no aquí afuera. No ve a Cristo ahí afuera. Él lo llena todo y en todo, pero en nosotros también Él está. Amén. Entonces dice David ¿cuánto se llama?
a Salomón, anímate, esfuérzate y mano a la obra. Hermano, predica uno y la otra semana es como si fuera nada. Hermano, ¿me está escuchando a mí o está escuchando la voz del Espíritu? ¿Sabe? Usted puede tener estos oídos, pero debe tener los oídos de Cristo que entren en su vida. Si yo voy allá y le digo, hermano, mira, tú tenías una cara de ser líder en esta iglesia. Tú tienes la capacidad de honrar al Señor, de ser esto y lo otro. Entonces la gente dice, no, este pastor algo quiere más plata seguro. Seguro. Se quiere comprar otro terno seguro. ¿Qué es lo que quiere? Entonces buscamos siempre, hermano, piense de una manera distinta. Piense como Cristo, hermano. Si a usted nadie lo va a engañar. No cuando tiene a Cristo dentro de su corazón. No va a venir a alguien. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que siempre le profeticen bien y que va a ser próspero, va a tener plata y plata y plata y plata, y una casa, un auto, una piscina. Sí, más. Hermano, bueno, sí. Fe solo para pedir, fe solo cuando está en necesidad. No, hermano, la fe es para vivir en Cristo. La fe es para enfrentar cada desafío. Es imposible que usted llegue al Señor, Dios lo transforme y no se levanten los enemigos. Ya le enseñé, los enemigos van a aparecer cuando uno menos lo espera. Y van a ir por tu fe, porque lo más importante es tu fe. Porque la fe es el poder para creer lo que ya Dios determinó. Ya yo soy un hijo de Dios, ya fui comprado por la sangre, no tengo duda. Jamás, si Cristo viene ahora, yo me voy con Él, porque eso es lo que dice la Biblia. Mi vida está sentada no en las emociones, sino en la verdad de Cristo. Él murió en la cruz por mí y Él me dio salvación. Soy un hijo de Dios, soy redimido por su sangre. Él me bendijo con toda bendición espiritual. Caerán 1000 y 10,000, pero nadie me va a tocar, porque sus promesas son mías. Es Cristo en mi corazón. Aleluya. Aleluya. Anímate, hermano, anímate, esfuérzate y pon mano a la obra. No temas, vuelve a decir nuevamente, porque eso es lo que nos envuelve, el temor. Ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios. Oh, gloria a Dios. Cuando lo leí me tocó muchísimo, porque le enseñaba a su hijo. Como quisiera que los padres aquí en su culto familiar le dijeran: esfuérzate, hijo, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, porque yo conozco que Dios te va a bendecir. Mi Dios es tu Dios también y te va a bendecir, pero el mío, el que yo conozco, el que me ha levantado, mi Dios te va a bendecir a ti. Por eso no tengo ninguna duda que Dios va a levantar, mi Dios, el que yo conozco, va a levantar hombres que son potentes y poderosos. Pero es mi Dios. Si tú no conoces al mismo Dios que conozco yo, pero si lo conoces, Dios te va a honrar porque ya lo estableció. Él ya te bendijo. Levanta tu mano derecha y dice: Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual. Hay autoridad en tu vida. Levanta tu mano y dice: seré grande en la presencia del Señor. Seré grande. Mis hijos serán poderosos en mi mundo. Gloria a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso por esa verdad. Mis hijos serán grandes en su generación. Aleluya, aleluya. Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Aleluya. No dice hasta que acabes tu piscina y la ampliación de la cocina, hasta que acabes de comprar todos los muebles. Hermano, eso es lo único que andamos pensando. Si usted quiere eso, piense primero en esto, en la casa de Dios. Piense, cuando habla de la casa de Dios, está hablando acerca del reino de Dios. Sirva a Dios, hermano, y todas las demás cosas. El principio es más que conocido. Si nosotros buscamos el reino de Dios, todas las demás cosas. Pastor, pero yo trabajo, ¿cómo puedo buscarlo? Búscalo en honestidad. Cuando tú trabajes, si tienes un emprendimiento, yo vendo 50 sopaipillas, 20 empanadas. Dios ya puso a toda la gente 1000 personas para comprarte tus sopaipillas. 1000 personas para comprarte. ¿Así cuánto? 15. Hace 1000, hermano. Dios ya las tiene. Sí, pero como no es usted.
Pero si es tu fe. Por eso le digo, es tu fe. No me sigas a mí, sigue la voz del Espíritu. Que lo que yo hablo es de Espíritu a, de Cristo a. Entonces, si yo te digo que tú puedes, no te lo estoy diciendo yo, te lo dice Cristo. Y se lo dice a tu espíritu. Tú lo único que tienes que hacer es decir, amén, yo lo creo. Llegarán los días en que voy a vender 1000 empanadas, 1000 sopaipillas, 1000 no sé qué cosa, 1000 sushi o lo que sea. Y Dios me va a bendecir. No, Dios ya me bendijo. Seré próspero en todo porque así me dijo. Lo que pise y lo que toque, todo lo que tocas, prosperará. 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 Lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Porque Cristo lo dijo. Amén. Pero esfuérzate, anímate. No se vaya a la casa, no, derrotado, no. Mire, anímese, hermano. Anímese. Recuerde, entonces establezco esto. La fe, lo más valioso es Cristo dentro de nosotros. Porque es su fe, Él es el autor y consumador de nuestra fe. La fe es el poder para creer. Y ese poder para creer no es para que cambie las cosas, sino que para que aparezcan, porque ya están establecidas. En el Señor busca la voluntad de Dios, lo que ya estableció. Si Dios estableció algo, vas a tener que recibir esa revelación. Pero nunca será una revelación egoísta, siempre será todo lo que tenga que ver con su reino. Si eso significa que tendrá 3, 4 negocios y Dios lo levantará para ser un multimillonario, será siempre y cuando usted tenga la revelación del reino de Dios, porque Dios no levanta a alguien para enriquecerlo, sino para ser parte de su reino. Si Dios te va a dar un esposo, una esposa, va a sanarte, va a remediarte, no es para que se quede en la casa, sino para establecer su reino. Anímate, esfuérzate, no temas. Jehová el Señor, mi Dios, Jehová Dios estará contigo. Mi Dios estará siempre contigo. No te dejará ni te va a desamparar hasta que acabes. Propósito, diga conmigo propósito. Hay muchos de ustedes que tienen un propósito hermoso y divino. Porque si tiene a Cristo, tiene un propósito en su vida. Hasta que acabes eso. Por eso párate donde estás, en la casa, en tu negocio, en tus cosas. Párate y dice, ya, Dios me bendijo. Esto no es lo que tengo, pero lo que viene, ya. En cualquier momento se va a desatar. Y ahí entra la acción de la fe, en que tú demuestras tu fe a los demás, como tú hablas, como tú miras, lo que tú escuchas y el corazón, como tú obedeces. Porque la fe sin obras, si usted tiene una voz de Dios y usted no la obedece, su fe, si usted tiene una fe y la voz de la fe le habla a usted y usted está diciendo malas palabras, su fe comienza a variar. Dele firmeza a fe, respete a Cristo que está dentro de su corazón. Cuando yo le di los 3 pasos, y con esto termino: orar, humillarse, ayunar y cantar, eso no es un remedio para solucionar los problemas. Esa es la expresión de la gran fe que tenía Josafat. Que tu devoción, el venir, el ser un líder, el predicar, enseñar a otras personas y evangelizar sea como estilo de vida de tu fe. Si haces eso, todas las demás cosas Dios las va a traer porque ya están. Amén. Puestos de pie, le damos un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Aplauda la grandeza del Señor. Levante su mano derecha ahora y diga: voy a aprender a vivir en la fe de Cristo. Y no voy a esperar cambios en mi vida, sino voy a creer lo que Dios ya hizo, lo que ya está establecido, lo que ya fue soltado. Gracias, Dios, porque voy de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, gracias, Señor. Levante sus manos y dele gloria a Él. Adórelo a Él.
Solo levante sus manos y dele adoración. Señor, te honramos a ti. Con fe, con fe. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Con todo nuestro corazón le quiero invitar. Esa fe no es un instrumento para que tú consigas deleites en ti y placer. La fe es la vida de Cristo dentro de nosotros. Y cuando tienes a Cristo, sabes qué es lo que Dios ya te ha dado. Ahora si hay alguna persona que está por primera o segunda vez y necesita tener esa fe, si tú quieres creer lo que Dios tiene preparado para ti, debes dar el primer paso, y es recibir a Cristo en tu corazón, porque solo Él podrá aumentar esa fe. Así que quisiéramos hacer este llamado. ¿Hay alguien que esté por primera o segunda vez que no haya hecho una decisión por Cristo y quiera esta mañana recibir a Jesús en su corazón, la vida del Espíritu, donde Dios comenzará a trabajar desde ti, desde tu interior? Serás transformado. Lo primero que Dios va a hacer es hacerte tu hijo, y luego desde ahí en adelante va a colocar en ti toda esa gracia y ese favor en tu vida. Perdonará tus pecados y te dará una nueva vida. Si hay alguien, por favor, ahora mismo levante su mano y dígame: pastor, yo recibo a Cristo, yo necesito a Jesús. Si hay alguien, por favor, levante su mano, porque yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguna persona que esté con nosotros por primera o segunda vez y necesite esa fe, necesite esa relación con Cristo? Hacemos este llamado siempre porque tú lo necesitas. ¿Lo hay? Bien, mientras usted le habla a su invitado y le dice: tú necesitas dar este paso de fe, es importante. Yo quiero orar donde tú estás y decirte lo importante que es llevar a Cristo. Mi querida iglesia, no se trata de una práctica religiosa, sino una expresión de nuestra fe. Que esto se entienda, no es simplemente practicar un método religioso, sino lo que haces es manifestar tu fe. Por eso oramos, por eso cantamos, por eso ofrendamos, por eso bendecimos, por eso nos portamos como nos portamos, porque es una expresión de lo que cargo. Es la fe de Cristo. Y por eso puedo creer que Dios tiene todo preparado para mí. Esta es la bendición de ser un hijo de Dios. El apóstol
Pablo dijo, eso es vivir en la abundancia o en la plenitud de Dios. Si somos capaces, estaremos tranquilos. Por eso no dejes que el desánimo, la tristeza, la amargura, la desesperación o el temor te quiten el creer. Porque la fe es el poder para creer. Si ya tienes a Cristo, alguien vendrá contra ti para que tú no creas lo que ya Dios dijo de ti. Para que no crean lo que Dios ya estableció de ti. Para que no ponga en duda, porque el temor pone en duda justamente tu posición en Cristo. Tú eres un hijo de Dios, ya eres salvo. Amén. Quiero que ponga su mano derecha en su pecho. Padre, yo bendigo a estos preadolescentes como a todos los adultos mayores, toda la iglesia. Pido que esta palabra, Señor, sea una revelación de espíritu a espíritu. Lo tomamos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta un fuerte aplauso.